Ok, tienen su bosquejo. Ahí en su bosquejo, si ustedes se fijan, está en blanco, ¿verdad? No hay ningún punto, no hay ninguna nota. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el mensaje son preguntas importantes. Y entonces, pues la pregunta que a usted se le haga importante, usted le escribe sus notas, lo que usted quiera, va a escribir ahí en sus notas. Y me refiero a preguntas importantes, considerando el tema, ¿verdad?, que estamos viendo, nuestro énfasis, que es la salvación de nuestra alma, perdón de nuestros pecados, que existe ciertas verdades bíblicas que nosotros necesitamos conocer para poder entender el plan de salvación, para poder nosotros llegar a tener una fe salvadora, una fe que verdaderamente abraza a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. No es algo así a quemarropa que una persona pueda llegar a entregarle su vida a Cristo. Hay ciertas cosas que se tienen que saber, y cada una de estas preguntas que les advierto, ya ven, por lo general cubro 2, 3 puntos, ¿verdad?, en el mensaje. Estos son 10. Así es que, ¿trajeron lonche? Ok, cada una de estas preguntas, en realidad, hermanos, pues son temas que han sido temas que se pueden desarrollar de una manera amplia, ¿verdad? La rama de la teología que se le llama la apologética, pues las ha estudiado, las ha desarrollado, y pues cada uno de estas preguntas, estos temas, sí son dignos de que los estudiemos seriamente y podamos encontrar respuestas profundas a nuestras preguntas, porque si hay respuestas, lo único que siempre tenemos que nosotros humildemente decirle a las personas cuando no sabemos algo, decirle, ¿sabes qué? Muy buena pregunta, en realidad no sé la respuesta, voy a informarme, voy a estudiar, porque yo sé que hay respuestas, pero simplemente no la sé, no la tengo, y no tiene nada de malo que uno reconozca pues que no lo sabe todo, ¿verdad? No lo sabe todo, todos tenemos que estar dispuestos a reconocer esto, ¿verdad? Entonces, quiero que vean ustedes estas preguntas que voy a estar poniendo, presentándoles aquí, como preguntas que en forma ordenada, lógica, nos llevan al tema, ¿verdad?, de la salvación, ¿verdad? Cosas que tenemos que nosotros llegar a creer, a entender, y para poder creer y poder llegar a que esa creencia se convierta en una fe salvadora, una fe que verdaderamente confía en la obra de Jesucristo únicamente y no en nada más que en Jesucristo. ¿Okay? Por eso es que la primera pregunta, ¿verdad?, que tenemos que considerar es que si hay alguien ahí, ¿verdad? Porque es lo que a veces personas preguntan, cuando dicen, no, ¿para qué oras? ¿A quién le hablas? Estás perdiendo el tiempo hablándole al aire. ¿Quién está ahí para que te esté escuchando? Entonces, ¿verdad?, básicamente estamos preguntando que si Dios existe, que si Dios existe. Ahora, en la Biblia no es un libro, como les decía yo, de apologética, ¿verdad? Como les digo, esa es una rama de la teología que nos ayuda con argumentos filosóficos, argumentos científicos, argumentos históricos, argumentos teológicos, argumentos arqueológicos, a que nosotros podamos responder a todas esas preguntas, ¿verdad? Que si tiene credibilidad el Evangelio, si tiene credibilidad las Escrituras, la Biblia, qué credibilidad histórica tiene, científica, arqueológica, todo eso, ¿verdad? Eso es parte de la apologética. Pero la Biblia no es un libro de apologética que trata de argumentar a favor de la existencia de Dios, sino que simplemente la Biblia lo da por sentado, como un hecho indiscutible, que es obvio la existencia de Dios, ¿verdad? Así como para nosotros que es obvio, cuando vemos una obra de arte, una pintura o algo, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el autor? Luego pensamos, alguien tiene que estar detrás de todo esto. Lo mismo la Biblia nos enseña que detrás de la creación tiene uno que decir, qué hermosura, las leyes, cuando uno los estudia científicamente, ¿verdad? ¿Quién hizo todo esto? Esto no puede ser por casualidad, ¿verdad? Así como uno cuando ve un cuadro hermoso, una obra de arte, no dice, esto se hizo por casualidad. Tuvo que haber tenido un autor. Cuando uno ve las leyes de la ciencia, ¿quién fue?
el autor de esta ley, lo mismo nosotros tenemos leyes y no aparecieron así nada más, hubo legisladores que hicieron las leyes y detrás de todo eso, ¿verdad? Por eso les digo que la Biblia lo da por sentado, la existencia de Dios. ¿Saben cuál es el único argumento que da o que habla? Podríamos decir apologéticamente en cuanto a la existencia de Dios. Esto es lo único que dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 14:1. ¿Sí? O sea que lo que presenta la Biblia es que el negar la existencia de Dios es un proceso, como quien dice, de terquedad, que uno tiene que convencer a su corazón de algo que es obvio a la conciencia del hombre, como lo vimos 2 mensajes atrás, ¿verdad? Cuando vimos el tema de qué de los que nunca han escuchado el Evangelio. Entonces, vemos que Dios sí se ha manifestado, Dios nos ha hablado de muchas y distintas, diferentes maneras, y por lo tanto, ¿verdad? Vemos que uno se tiene que convencer de que no hay Dios. ¿Sí? Ahora, viendo, ¿verdad? En el contexto en el que estamos viendo esto, ¿verdad? Que es como les digo, que es importante que nosotros podamos entender esto y creerlo para que nos pueda llevar a un paso, a un punto de poder tener una fe salvadora. ¿Por qué es importante creer que Dios existe? Porque dice en Hebreos, ok, ¿dónde está? Acá está. En Hebreos 11:6 dice: todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Sí? Por eso es importante, ¿verdad? Porque cuando uno con sinceridad busca, que uno no tiene nada de malo tener dudas, decir, es que yo no estoy convencido de la existencia de Dios, yo no estoy está bien, yo estuve así, muchos de ustedes estuvieron en la misma situación, y con sinceridad buscar. Dice el Señor que cuando uno con sinceridad busca, Dios lo recompensa. Y esa palabra de que Dios lo recompensa no quiere decir que de infinidad de maneras. Que no podemos decir, nada más de esta manera nos va a recompensar, no. Quiere decir que las bendiciones de Dios, como lo presenta la Biblia, ¿verdad? Siempre es en los términos griegos, ¿verdad? Que son ricos en lenguaje, es como un arco iris, que Dios nos bendice. ¿Cuáles son los colores del arco iris? Dicen que son infinitos, son muchos, ¿verdad? Así también las bendiciones de Dios, las recompensas de Dios a los que lo buscan con sinceridad, son grandes las bendiciones. Y claro, por supuesto, sabemos que una de esas bendiciones es pues el venir verdaderamente a lograr a tener esa fe salvadora, que verdaderamente abraza la verdad del Evangelio, a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso es que dice eso. Y es por eso que vemos que en la Biblia, pues, deja por sentado que Dios existe. Y que es importante creer en eso. Por eso también cómo comienza luego la Biblia, en su primer libro, en su primer capítulo, en su primer versículo, luego comienza, ¿verdad? Diciéndonos, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1, punto. Lo da por sentado. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahí es lo primero que vamos a ver en la Biblia que se escribió. ¿Sí? Entonces, y vemos, ¿verdad?, que es que Dios está a través de su manifestación queriéndonos recompensar, queriéndonos bendecir. Ahora, hay muchas, ¿verdad?, diferentes posiciones. Una de las posiciones que es muy común, ¿verdad?, es la teoevolucionista, se le llama, teoevolucionista. Un teoevolucionista considera y dice, ok, sí, Dios sí existe, pero Dios nada más creó un sistema como crear una máquina, como crear un reloj, que lo crearon y lo dejas que ya el mecanismo sea el que trabaje por sí mismo, y ya Dios no tiene ya nada que ver con su creación. La hizo, la dejó caminando y así es, ¿verdad?
Entonces dicen, no es eso que ustedes enseñan, que Dios está envuelto en todos los detalles de la vida del ser humano, en todos esos detalles. Es una locura creer que haya una persona, un ser que está en todos los detalles de todos los seres humanos, en todo el mundo, en todos los tiempos. Entonces, es una de las cosas que se ha preguntado. ¿Está hablando Dios? ¿Está Dios verdaderamente envuelto de una manera activa en su creación? Y pues nosotros vemos que sí, que es como nosotros mismos también como padres. Si nosotros somos padres que nos interesamos por el bienestar de nuestros hijos, ¿verdad que vamos a estar hablando con ellos y hablando con ellos? Y aunque ellos nomás nos digan, yeah, no, I don't know. Nosotros seguimos insistiendo, no me vas a desanimar, ¿verdad? Con tu frialdad, con tu lo que sea. Yo porque me intereso por ti, yo voy a seguir hablándote. Así, ¿verdad? Similar, de una manera similar, pero de una manera, a la manera de Dios. Dice que las leyes de Dios son perfectas, o sea que Dios nos está hablando a través de su palabra, de sus leyes. Dice, ellas nos protegen, nos hacen sabios y nos dan alegría y dirección, ¿verdad? Lo mismo que nosotros queremos para nuestros hijos. Lo mismo que nosotros queremos para nuestros hijos, el Señor nos habla a través de las leyes que Él ha establecido. ¿Para qué? Para protegernos. Nos hacen sabios. Cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Mucha gente dice, es un puro negativismo, porque puro no harás, y no esto, y no lo otro, y no lo otro. Puro negativismo. Pero no es que sea negativismo, es que Dios dice ahí, ¿verdad?, que sus leyes son perfectas porque reflejan el carácter perfecto y santo de Dios, y que si nosotros las quebrantamos vamos a sufrir las consecuencias. Y como Dios pues no quiere que nosotros suframos las consecuencias, así como nuestros hijos, por eso les decimos, mira que esto y mira que lo otro, y que yo ya lo pasé, yo ya lo viví, y esto y lo otro, y les tratamos de explicar para que no sufran las consecuencias, y es lo que Dios dice. Yo les estoy hablando a través de mi palabra, a través de las leyes, porque te quiero proteger, te quiero que seas sabio, quiero que tú tengas una verdadera gozo, alegría, contentamiento y dirección para esta vida. Yo quiero, ¿verdad? Entonces dice también la Escritura que sí, Dios nos está hablando, y que en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Okay? O sea que es una de las, como quien dice, respuestas al deseo de tanta gente, ¿verdad?, en esta humanidad, que dice, pues enséñame a Dios. A ver, ¿quién ha visto a Dios? ¿Cómo puedes decir que Dios existe si nadie lo ha visto a Dios? No, sí. La Biblia dice que sí, que Jesucristo nos dio a conocer a Dios. Por eso, ¿cuál fue la razón legal por la cual a Jesucristo lo ejecutaron en una cruz? La razón legal, porque había una legalidad ahí, ¿verdad? Tanto de los judíos, la Corte Suprema de los judíos, ¿verdad? Pasó por la Corte Suprema de los judíos, pasó por la Corte de los romanos. Al final de cuentas, ¿qué fue? La acusación principal, hermanos, que tenía, dijeron, porque tú has blasfemado contra Dios. Porque tú, siendo un hombre, te haces pasar por Dios. Esa fue la acusación. Siendo un hombre, te haces pasar por Dios. Y es que Él lo dijo, cuando le decían, pues, como hoy en día se dice, a ver, nomás enséñanos a Dios y te vamos a creer, ¿verdad?, que tú vienes de parte de Él. Y dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Padre y yo uno somos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Él sí creó todo y está envuelto y está hablándonos para nuestro bien, y principalmente, ¿verdad?, el principal bien que Él quiere para nosotros es que lo conozcamos de una manera salvadora, que podamos tener una relación personal con Él. Y por eso dice que Él ha venido. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia todo el registro de Dios hablándonos a nosotros, tenemos nosotros que entender que esto que tenemos aquí, como esto que estoy enseñando de parte de la Biblia,
no es algo que a algún hombre se le ocurrió decir, ando inspirado, voy a escribir algo inspirador acerca de la espiritualidad o acerca de Dios o acerca del hombre, y que de una manera inspirado humanamente lo hizo. No, no dice la Biblia que fue así. Fíjense, dice la Biblia, por eso es que nosotros podemos creer cómo fue. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque la profecía registrada en la Escritura nunca fue ideada por el propio profeta. Fue el Espíritu Santo dentro de estos hombres de Dios quien les dio mensajes verdaderos de Dios. Eso es lo que significa que fueron inspirados por Dios, ¿sí? Que verdaderamente el mensaje fue de parte de Dios y ellos fueron los instrumentos para registrar verdaderos mensajes de parte de Dios. Entonces sí, Dios existe, Dios creó. Él es el creador de los cielos y la tierra. Dios está envuelto en su creación. Él está hablando y está queriendo lo mejor para nosotros. Es por eso que pues, dice la Biblia que Él bendice a todos. Buenos y malos, justos e injustos. Dice, hace caer la lluvia sobre todos y bendice y provee para todos. ¿Por qué? Porque Él es esa clase de Dios. Ahora, es importante que entendamos cómo es Dios. ¿Okay? Porque siempre hay un error cuando se cree, y si se fijan ustedes muchas veces hasta uno puede caer en el error cuando las personas que son de otra religión, por así decir, dicen, al cabo es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. Si nosotros verdaderamente vemos el concepto de Dios que tienen unos y el concepto de Dios que nosotros tenemos, que viene de la Biblia, es diferente. Entonces no podemos decir que es el mismo Dios cuando hay un concepto muy diferente. ¿Sí? Como todas las religiones orientales, el concepto de Dios, como les digo, es completamente opuesto al de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son panteístas. Quiere decir que Dios no es una persona, como nosotros vemos en las Escrituras y decimos Dios es una persona. Ellos dicen, no, Dios es una fuerza creadora y sustentadora. Por eso es que yo soy Dios, tú eres Dios, esto es Dios, todo es Dios. Entonces es impersonal, ese es el panteísmo, es impersonal y para nosotros es personal. Entonces no podemos decir que es el mismo Dios, ¿verdad? No podemos decir, por eso es que es importante entender cómo es Dios bíblicamente. Al Dios al que me está pidiendo, ¿verdad?, que quiere tener una relación personal conmigo, porque si yo creo, ¿verdad?, que Dios, de una manera panteísta, que Dios es nomás una fuerza creadora, pues ¿puede tener usted una relación personal con una fuerza? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es persona. Pero, primeramente, eso es lo que tenemos que entender, que Dios es una persona, y cuando hablamos de persona no estamos refiriendo que Dios es un hombrezote gigante. No, la personalidad significa que uno tiene ciertas virtudes, atributos, características que son únicos, como el poder de raciocinio, moralidad, el poder de una manera natural discernir entre lo bueno y lo malo, poder amar, y más que inmortal, cámbienle, vean que es voluntad propia. Voluntad propia, también la inmortalidad, pero voluntad propia es más exacto en cuanto a lo que es las características de la personalidad, de ser una persona. Entonces, nosotros somos personas, ¿por qué? Porque venimos de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza consiste en que nosotros también, a diferencia del resto de la creación, ¿verdad?, que los animales no tienen raciocinio, ni moralidad, ni amor. Por eso usted nunca va a ver, como les he dicho, un animal yendo a la universidad a estudiar, o casándose, o enamorarse, nada de eso, ni el mundo vegetal, ni el mundo mineral, ni los planetas, ni nada de lo que Dios creó, no más que nosotros los hombres, no más. Entonces, así es Dios. Dios es una
persona porque tiene eso. Dios es perfecto. Ahora no voy a ir a través de todos los atributos de Dios porque ya los vimos. ¿Se acuerdan que un año prediqué sobre los atributos de Dios? ¿Cuánto tiempo me tomó? Como 9 meses, ¿verdad? Nada más ver todos los atributos de Dios que se los prediqué. Y aquí pues nomás me va a tomar 2 minutos, así es que no se asusten, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Algunos de los atributos que considero yo que son básicos, que nosotros necesitamos creer y entender, que Dios es perfecto. Si yo creo que Dios es perfecto, ¿Dios se equivoca? No se equivoca. Y es lo que muchas veces pasa con las personas. Pasa algo que no les gusta en la vida y ya se equivocó Dios, o no existe Dios. Son las 2 alternativas que por lo general la gente tiene. O Dios se equivocó, o no existe Dios en realidad, porque pues miren lo que pasó. ¿Ok? Y Dios es santo, quiere decir que Él no es autor de nada pecaminoso. Y en cuarto lugar, Dios es soberano, que también, ¿verdad? Como les digo, es uno de los claves de... Si yo creo que Dios es soberano, quiere decir que Él está por encima de todo, que está en control de todo. Entonces, cualquier cosa que me pase a mí, yo voy a creer, como uno de los versículos que hablan de la soberanía de Dios, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Que lo podemos entender cuando estamos pasando por una adversidad, una tribulación, un momento duro en la vida. No, pero cuando se tiene esa clase de fe en un Dios soberano, dice uno, no puedo entender qué puede hacer los propósitos de esto, pero mi fe está puesta en las promesas de Dios y Dios dice que para los que le aman a Él, todas las cosas ayudan para bien y lo voy a creer. Y lo hemos experimentado. Lo he experimentado yo en mi vida, estoy seguro que usted lo ha experimentado en su vida, lo ha constatado por experiencia y así es, ¿verdad? Eso es verdadero. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que sí, hay un Dios que creó todos los cielos y la tierra, que Él los sustenta y que está envuelto en su creación, que sí está hablando para nuestro bien, ¿verdad? Y que ese Dios es un Dios personal. ¿Y por qué es un Dios personal? Por eso Él quiere tener una relación personal con nosotros. Por eso, porque Él es una persona. Ahora, vamos a ver otra pregunta que es importante también. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, la Biblia nos dice en Génesis 1:26, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Ok? Vemos aquí, ¿verdad? En las Escrituras, desde Génesis, desde el principio, Dios nos crió. ¿Ok? Eso es lo que nosotros somos, criaturas, creación de Dios, y Él nos hizo a su imagen, a su semejanza. ¿Ok? Entonces, como les decía yo, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios es una persona que tiene raciocinio, moralidad, amor y voluntad. Así nosotros también lo tenemos. Es por eso que se requiere de un acto de nuestra voluntad entrar en una relación personal con Dios, pero ese acto de voluntad tiene que ser, para que sea verdadero, tiene que venir primeramente con un conocimiento, con un convencimiento, porque acuérdense que lo que nosotros pensamos y creemos determina lo que nosotros sentimos, y lo que nosotros sentimos determina lo que nosotros hacemos. Entonces, para verdaderamente hacer esto, el verdaderamente llegar al punto de una entrega completa a Jesucristo como Señor y Salvador, todo comienza primeramente aquí en la mente, lo que creo, y me va a llevar a lo que siento, y lo que siento a lo que hago. Entonces, por eso es importante que entendamos el raciocinio. Dios nos lo dio. Y como somos creados a su imagen y semejanza, Él nos respeta y nos dice, tú tienes voluntad propia, yo no te voy a forzar, ¿ok? Yo te voy a amar, te voy a proveer, te voy a dar evidencias de lo que yo quiero para ti, todo. Por eso es que la misma Biblia dice que Dios nos bendice y que tenemos que ver todas esas bendiciones que Dios nos da como lazos de amor que Él está tratando de atraernos a Él.
Todo eso, todo lo que usted ve, que usted aprecia, que tanto ama y son bendiciones de Dios, dice, quiero que lo veas como lazos de mi amor que estoy tratando de atraerte a ti. Lo mismo dice, todas esas tribulaciones, pruebas, adversidad que tú sufres, son también lazos de amor que estoy tratando de atraerte a mí. Entonces, por todos los medios, Dios está tratando de atraernos a Él. Y porque somos creación de Dios y tenemos estas virtudes de raciocinio, moralidad, amor y voluntad, somos los únicos que podemos entrar en una relación con Dios. Somos los únicos. Dice en Génesis 1:31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. ¿Sí? ¿Se fijan? Una vez que Dios terminó su creación, en 6 días hizo su creación, en el 7º descansó y se puso a analizar lo que había hecho y dijo, ¿qué tal soy? ¿Cómo quedó? Quedó perfecto, quedó todo bueno, ¿verdad? Pero luego ahorita nosotros vamos a decir, ¿pero cuál bueno? Si vemos desastre por todos lados, hasta uno dice, ay, hasta yo soy un desastre. Y esa es la pregunta, ¿qué salió mal, pues? ¿Por qué el desastre que vemos, verdad? De guerras, terremotos, maldad, injusticias, todo eso, ¿verdad? Que vemos, ¿qué fue lo que salió mal? Si Dios, cuando terminó su creación, al evaluarla, dijo, perfecto, bien suave. Y ahí es donde la Biblia nos enseña la entrada del pecado, ¿verdad? Cuando dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y no podemos culpar nomás a Adán, ¿verdad? Porque cuando usted tuvo oportunidad, usted también pecó. Cuando yo tuve oportunidad, yo también pequé y todos pecamos, ¿verdad? En esa libertad que Dios nos dio de elección, porque nos dio ese libre albedrío que es la imagen y semejanza que nosotros tenemos de Dios, no nos hizo como robots, porque muchos dicen, bueno, ¿y no podría haber Dios hecho una persona que no pecara para que no tuviera que haber ese problema, que se fuera al infierno y todo ese relajo que hacen? No podía, pues sí, pero pues hubiera hecho un robot, nada más, ¿verdad? Para que no pecara, que no tuviera esa opción. Y hay más argumentos, como les digo, no es un momento para entrar en forma detallada en esos argumentos teológicos y filosóficos, ¿verdad? Apologéticos en cuanto a eso, ¿verdad? Pero sí podemos entender que esa es la razón por la cual estamos como estamos. Y si nosotros decimos, ¿verdad? Que es algo que hay personas, me he topado con personas que no les gusta que uno diga que son pecadores. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Una persona me decía, es que, pastor, si por eso no me gusta ir a la iglesia, porque luego empiezan con que uno es pecador y si yo no me considero un pecador, me dijo, yo soy una buena persona, yo hago lo posible por hacer el bien, soy un buen marido para mis hijos, soy un buen padre, no mato a nadie, no robo a nadie, o sea que una persona básicamente buena, ¿verdad? En cuanto a nuestra manera de interpretar la vida. Le dije, pues es que porque digamos que usted es un pecador, que yo soy un pecador, no estamos diciendo que usted es un asesino, que usted es un criminal. Porque, por ejemplo, le pregunté, ¿es usted perfecto? No, pues eso es, porque la palabra pecado quiere decir que fallamos el blanco, fallamos el blanco. Nadie de nosotros siempre le da en el mero centro al blanco, siempre. ¿Verdad que le fallamos muchas veces? Eso quiere decir que somos pecadores, no somos perfectos. Le fallamos al blanco, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia nos dice, si decimos que no hemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos porque una vez más vamos a nuestra conciencia y nuestra conciencia nos acusa de que en realidad sí somos, que no somos perfectos. Y es algo muy común, muchas personas pues así lo dicen, nadie es perfecto y muchas veces lo usamos para excusar nuestro pecado. Nadie es perfecto, ¿quién es perfecto? Por lo tanto, pues vamos a pecar. No, tampoco se debe usar de esa manera, porque sí la Biblia dice que todos hemos pecado
y estamos separados de la presencia salvadora de Dios. Romanos 3:23. Esa es una de las consecuencias del pecado, que por lo tanto, como Dios es santo, 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 Él no puede tener comunión con el pecado, no puede tener una relación personal con el pecador, sino que al contrario, el pecado nos separa de Dios. Y no tan solo que nos separe de Dios, sino que uno mismo, el hombre, dice la Biblia, en ese estado anda corriéndole a Dios, anda huyéndole a Dios. No busca a Dios, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Yo no andaba buscando a Dios, Él era el que me andaba buscando a mí. Y la razón por la cual usted está aquí es porque Dios lo anda buscando a usted. Dios obra y mueve, ¿verdad?, las piezas de la vida y todo para llevarnos a un punto en el que Él nos pueda alcanzar, porque nosotros somos los que le andamos corriendo a Dios. Dios no nos anda corriendo y nosotros, tengo que alcanzar a Dios. No, Él me anda persiguiendo a mí porque es el hombre el que le huye. Así como Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad que se le escondieron a Dios? Se le escondieron a Dios. Así también, todos nosotros, de una manera u otra, repetimos la historia de la reacción del pecador ante el Dios Santo. Y es lo que nos dice, todos hemos pecado y estamos separados de la presencia salvadora de Dios. Quiere decir esto, que si nosotros morimos en esa condición de pecador, sin habernos arrepentido, sin haber recibido el perdón de Dios, la salvación que es por su gracia, no es por obra ni por religiosidad ni nada que nosotros podamos hacer, sino que es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Okay? Entonces, ahí es donde entra esa otra pregunta. ¿A dónde iré después de esta muerte? Si yo muero, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? A mí me ha pasado muchas veces como pastor estar ahí con personas que están al borde de la muerte, y esa es una de las preguntas que tienen nunca habían tenido un tanto interés como en ese momento de saber qué va a pasar conmigo si yo muero, a dónde voy a ir. Y hay 4 posiciones, ¿verdad?, que son muy comunes, ¿verdad?, principalmente más aquí en nuestra cultura. Y 2 de estas posiciones pues no son bíblicas, y para nosotros pues lo único que podemos creer es lo que dice la Biblia, lo que tiene el sello de credibilidad de parte de Jesucristo, de Dios. Y una de ellas, que es muy común, dicen, mira, te mueres y se acabó todo. Aniquilación, se acabó todo, por eso tú disfruta la vida. No dejes que te manipule, no dejes que te asuste ni nada. Tú vive la vida a gusto, haz todo lo que tú sientas hacer, todos los placeres, todo lo que tú quieras. Disfruta la vida, que porque te mueres y se acabó todo. Y entonces, pues como esas posiciones no se contradicen a lo que enseñó Jesucristo, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué, como lo decimos, por qué tanta violencia? ¿Para qué su sacrificio? Si al cabo que morimos y ya, desaparecemos, no más existencia. Esta es muy común, ¿verdad?, la aniquilación. Otra que también es común, ¿verdad?, dentro de la cultura hispano, es el purgatorio, donde nos dicen, pues tú te mueres y te vas a ir a un lugar que es medio, neutral, no es ni al cielo ni al infierno, sino un lugar donde vas a tener la oportunidad de que tus pecados sean purgados, sean limpiados, sean eliminados, ¿verdad?, de tu sistema. Y la manera es que la iglesia lo puede hacer. La iglesia tiene créditos según esto que Jesucristo le dejó. Entonces tus seres queridos tienen que pagar a la iglesia para que se hagan misas a favor de un difunto, y entonces a través de esas misas mandan créditos al purgatorio a nombre de esa persona, y es como esa persona se va a ir purgando con los créditos de la iglesia para que esa persona pueda quedar ya limpio de pecados y pueda irse al cielo.
Lo mismo, volvemos a lo mismo, no tiene base bíblica porque entonces, ¿para qué vino Cristo? Si nada más con dinerito, pagando a la iglesia, nos vamos a ir al cielo, pues entonces, ¿para qué? Entonces no es bíblico, ¿verdad? Las únicas dos opciones bíblicas son las que siguen. ¿Cuáles son las dos? Cielo y el infierno. Ahora, la mayoría de las personas en las encuestas que se han hecho aquí en los Estados Unidos creen en el cielo. Por eso si usted se fija en cualquier funeral que vaya, va a escuchar de las mismas personas, ya está en un mejor lugar. Eso es bien común en cualquier funeral que usted vaya, ya está en un mejor lugar. Pero esa misma gran mayoría que dicen creer en el cielo, hay muchos que no creen en el infierno. Nomás en el cielo, pero no en el infierno. ¿Okay? Pero de todos los personajes de la Biblia, ¿quién fue el que predicó, enseñó y habló más del infierno? Jesucristo. Cualquiera persona que no ha estudiado la Biblia, que no conoce, diría, no, Jesucristo, como era una persona de amor, Él nada más el cielo, el infierno ustedes lo inventaron, ¿verdad? Para manipular a la gente, asustarle, ustedes lo inventaron, pero Jesucristo no, Él fue un gran hombre de amor y Él habló del cielo. O sea, habló 3 veces más, por una referencia que se hizo del cielo, que Él hizo 3 del infierno, para advertirnos de que es real ese lugar, de que es real. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que Jesucristo quería decirnos, ¿verdad? Con sus enseñanzas. Nos enseñó que el cielo es increíblemente hermoso e indescriptible. No lo podemos describir. Por eso cuando leemos en la Biblia que que tratan de describir al cielo es imposible, porque es un lugar que ni nos lo podemos imaginar. Un lugar perfecto, glorioso, que no nos lo podemos imaginar, pero que es real. Pero también del otro lado de la moneda es verdadero. El infierno es terriblemente espantoso. Y lo que lo hace espantoso al infierno, dice la Biblia, es porque la presencia de Dios ahí no se va a poder encontrar. Ahorita lo que hace esta vida bonita, hermosa y hasta con el potencial de uno ser salvo, es que la presencia de Dios está entre nosotros. Clama a mí, dice, y yo te responderé, y en cualquier momento uno puede entrar en una relación personal con ese Dios personal, vivo. Pero en el cielo, en el infierno, no más. Ahí la presencia de Dios. Muchas personas dicen, oh, si mis amigos van a irse al infierno, yo me quiero ir al infierno, allá va a estar el party, allá va a estar la fiesta bien suave. No, equivocados, no hay tal cosa. Allá es un lugar terriblemente espantoso. Por eso Jesucristo es que lo mencionó 3 veces más que el cielo, para advertirnos de esto. ¿Okay? Es por eso que tenemos que creer. La Biblia dice, el infierno es real, terrible, final y justo. Porque muchas personas van a decir, no, es injusto. No, es justo. Simplemente como Dios nos dio la capacidad para decidir, para escoger, pues Él nos está siempre dando la oportunidad. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Tener una relación personal conmigo, pasar una eternidad en mi presencia, en mi reino, o no? Y nosotros decidimos. Entonces, si al final de cuentas yo muero y yo nunca quise nada que ver con Dios, ¿a poco será justo que Dios me agarre y diga, no, pero ahora vas a pasar una eternidad conmigo? Y le dice, no, pues si no quise pasar estos 80 años contigo, ¿por qué ahora me vas a forzar a que pase una eternidad contigo? ¿Verdad que sería injusto? Sería un castigo. Porque Él nunca ha querido tal cosa. Entonces es real, terrible, final y justo. ¿Okay? Y es algo que nosotros tenemos que entender, que eso es lo que enseña la Biblia. Por eso dice en Hechos 17:31, dice, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo, y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos, y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús
resucitara. O sea que con la resurrección de Jesucristo es una evidencia más de que Él era Dios, puesto que con su resurrección mostró que Él venció al pecado, venció a la muerte, venció a las huestes satánicas de maldad, a todos los enemigos los venció, porque Él era Dios encarnado, y solamente Dios puede vencer todo eso. Y entonces dice que por eso Él va a ser el juez. Y ahorita nuestra decisión de nosotros es cómo yo quiero encarar a Jesucristo en el más allá, como mi juez o como mi salvador. ¿Cómo lo prefiere usted? ¿Como juez o como salvador? Porque como juez, Él sabe todo acerca de usted. Fíjense, si nosotros aquí, ahorita ya apenas estrenamos las cámaras y ya saqué un culpable. Apenitas las estrenamos y ya saqué un culpable de que no hizo lo que tenía que hacer. Ya está en la lista negra esa persona. Y por cierto, gracias a mi hermano René, que él vino del Paso, Texas, y nos puso toda la alarma y las cámaras, ¿verdad? Para que ahora sí, el juicio les llegó. Ahora, como que les digo, ¿ustedes creen que Dios no sabe todo acerca de nosotros? Si nos ponemos a querer discutir con Él de que no es justo y que esto, ¿quieres ver la película, el video? Así como yo le digo, entonces tú no fuiste, ¿verdad? El último, mira, ven, vamos a ver el video. Y ahí está, y no se pueden echar para atrás, ahí está. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que podemos nosotros escoger cómo vamos a confrontar a Jesucristo, como nuestro Salvador o como nuestro juez. ¿Ok? Solamente así. Ahora, otra pregunta. ¿Puede ayudar la religión? ¿Sí? Porque pues vemos la situación en la que nos encontramos, pues necesitamos buscar soluciones. Yo no quiero irme al infierno, entonces, ¿me puede ayudar la religión? ¿Tiene solución la religión para mi dilema, para mi problema? Entonces, ¿por qué viene? Okay. Porque por eso es importante entender los términos, ¿okay? Porque yo sé que de manera académica, pues sí, ¿verdad? Ponemos, la religión cristiana y luego ponen todas las diferentes denominaciones, iglesias, grupos que pertenecen a la religión cristiana, pero entendiendo el significado de religión bíblicamente como lo presenta, porque Jesucristo mismo, cuando Él vino, ¿quiénes eran sus principales enemigos? Los líderes religiosos de la nación de Israel. Los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, ancianos, todos los líderes religiosos eran sus número uno enemigos de Él. Y Él mismo les dijo, ustedes son paredes blanqueadas, son tumbas blanqueadas, dice, por afuera parecen la verdad muy bien, dice, pero por dentro están corrompidos. Entonces la religión no les pudo ayudar. La religión no les pudo ayudar, por eso siempre uno les está diciendo aquí, no esté confiando, ¿verdad? En que siendo bautista o que siendo esto, siendo lo otro, ya estoy bien con Dios, porque eso es el peor error que puede cometer. Por eso entender, ¿qué dice? ¿Qué es el significado de la religión? La religión es el intento del hombre de ponerse en correcta relación con Dios por sus propios esfuerzos humanos. Volvemos a lo mismo. Esa es la gran diferencia que existe entre el verdadero cristianismo y todas las demás religiones. Todas las demás religiones es a través del esfuerzo humano, portarse bien, hacer buenas obras, tratar lo mejor posible, pertenecer a una iglesia, hacer todo lo que la iglesia me diga, y entonces yo me voy a ganar el favor de Dios a través de mis propias obras, a través de mis propios esfuerzos. Eso es la esencia de la religión, mientras que la esencia del verdadero cristianismo no es religión, es una relación personal con el Cristo resucitado, con aquel que verdaderamente venció la muerte, el pecado, venció a Satanás y los demonios, y que por gracia Él te quiere dar ese regalo de la salvación, porque tú no te lo puedes ganar por ti mismo, por tus propios esfuerzos humanos, por religiosidad. Olvídate, eso
no funciona, porque una vez volvemos a lo mismo. Si esto funcionara, ¿para qué tanta violencia? ¿Para qué sacrificar a Jesucristo como fue sacrificado? ¿Para qué? Entonces no es así, ¿verdad? Tenemos que entender que la religión nunca puede satisfacer a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que todas nuestras buenas obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia, ¿verdad? O sea que todo lo que nosotros hagamos, por muy bueno que parezca y por bueno que sea, ¿verdad? Que produzca bienestar para personas y todo, va a tener un tinte de pecado. Siempre va a ir un tintecito. Si no es una manchota, es una puntita, pero algo va a tener de nuestro pecado. Algo. Y ahí, ¿verdad? Se echa a perder todo. Usted le pueden servir un vasote de agua purificada, ¿verdad? Cero, no tiene nada, pero con una gotita de veneno que le echen, ¿se la toma? No, ¿verdad? Pues le dicen, oye, pero si no es nada, una gotita, ¿verdad? Así también, ¿verdad? Dice la Biblia que todas nuestras buenas obras, por buenas que sean, van a tener un tinte, un poquito de pecado. Por lo tanto, no satisfacen a Dios. ¿Saben qué es lo único que satisface a Dios? La perfección. ¿Y podemos nosotros ser perfectos y hacer todo siempre perfecto? No. Por eso es que nosotros debemos de confiar en el que sí vivió una vida perfecta, Jesucristo. Y lo hizo en sustitución por nosotros, para que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, confiamos en Él y estamos en Cristo, entonces es como si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta, aunque no la vivimos. Por eso es que es un regalo, es por gracia de Dios. La religión nunca puede quitar el pecado, ¿verdad? Que por muy buenas tantas horas que ella podrá salir de su naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que tiene. La religión nunca puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre, no lo puede hacer. Es inútil. No es así. ¿Okay? Es por eso, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Okay? O sea, vamos a poner los 10 mandamientos. Hay personas que dicen, yo sigo los 10 mandamientos y punto. Yo tengo mi iglesia, mi religión, y yo trato lo mejor de ser bueno, siguiendo los 10 mandamientos, y yo sé que estoy bien con Dios. Pero la Biblia nos dice otra cosa, dice, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios. O sea, justo quiere decir en correcta relación con Dios, por hacer lo que la ley manda, porque la ley no fue dada para salvarnos. Dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. O sea que la ley refleja la naturaleza perfecta y santa de Dios, y luego la ley nos hace ver cómo nosotros la quebrantamos, que somos pecadores. Porque nomás pensando en los 10 mandamientos, ¿no los quebranta usted diariamente uno u otro o todos? Ya simplemente nada más el último, ya nomás si nos quedamos con, no codiciarás. No es todo, es que se siente uno a ver la televisión y eso es lo que es la meta de los comerciales, que uno codicie algo. ¿Y verdad que no caemos en la trampa? Entonces, eso es lo que es el propósito de la ley. No es para salvarnos, es para hacernos ver que estamos perdidos, que constantemente quebrantamos la ley. Por eso también en Gálatas dice que la ley tiene también un segundo ministerio, una segunda trabajo que hacer. Dice, te dice, mira, yo no te puedo salvar, yo nomás te puedo condenar. Es como la misma ley de aquí, lo mismo. Cuando dicen ya lo ajusticiaron, no quiere decir que ya lo salvaron, ¿verdad? No, ya lo ajusticiaron. Entonces, la ley nos dice, mira, yo no te puedo salvar, yo nomás te estoy haciendo ver que la regaste, que eres pecador, que fallas, es todo. Pero mira, aquel sí te puede salvar. Porque aquel sí cumplió la ley de Dios perfectamente. Ahí en Gálatas dice que eso es también lo que la ley hace. Nos apunta hacia quién es el que nos puede salvar. ¿Okay? Entonces, todas estas preguntas que estamos contestando, como les digo, nos deben de llevar para darnos un fundamento bíblico para poder entender
poder creer y poder verdaderamente recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, sin confiar en mis buenas obras, sin confiar en mi religiosidad, sin confiar en iglesias, sin confiar en nada más que únicamente en la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces, sí hay una respuesta, y esa respuesta es lo que en Juan 3:16, versículo tan conocido, ¿verdad? Que todavía es uno de los cartelones que siguen poniéndose en los juegos de la NFL, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios. Y aquí, ¿verdad? En este versículo dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Y esa palabra perderse quiere decir se vaya al infierno. No se pierda, sino que tenga vida eterna. En vez de tener una eternidad en el infierno, que tenga una eternidad en la presencia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es Jesucristo únicamente. Él es la única respuesta. Y ahí está la cruz, como evidencia de que es una respuesta. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, y lo dio para que Él fuera ahí en la cruz nuestro sustituto, para que Él pudiera ser ahí en la cruz el Salvador de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 Pedro 3:18, dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos salvos con Dios. Él nunca pecó. Nunca pecó. Y luego dice también en Hechos 4:12, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo es que Jesucristo me puede salvar a mí ya en forma práctica? ¿Okay? Bueno, nosotros vemos que en la Biblia la salvación es un asunto de creer, no de hacer uno, ¿verdad? De hacer buenas obras, de pertenecer a una iglesia, no, sino de fe, de creer. Ese es sinónimo. Fe es creer, pero con convicción. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo yo que creer? ¿Qué es lo que yo necesito creer básicamente, ¿verdad? Para resumirlo. Número 1, yo necesito creer que soy un pecador. ¿Usted cree que es un pecador? Si usted cree que es un pecador, pues entonces ahí va en camino para poder usted verdaderamente ser salvo, porque usted cree. Entonces, si usted cree que es un pecador, la siguiente cosa por lógica que tiene que creer es que usted está bajo condenación. Quiere decir que si usted llega a morir en esa condición, pues lo lógico es que usted sea condenado. Porque no puede entrar al cielo en un estado como el que se encuentra, en pecado. El cielo es un lugar santo, santo, santo. Esa triple mención que presenta la Biblia en cuanto a Dios es que es de perfección. Entonces no puede uno entrar en esa condición. Entonces estoy bajo condenación. Número 3, no puedo salvarme a mí mismo. Cuando uno cree, dice, no, pues yo no me puedo salvar a mí mismo, es inútil que por religiosidad, que por buenas obras, que por donaciones que dé a los pobres, o porque esto, por lo otro, entonces yo voy a ser salvo. No, porque entonces, ¿para qué vino Cristo una vez más? ¿Para qué el sacrificio de Cristo? Si hay otra manera de poder ser salvo, que es a través de ser bueno. Y la misma Biblia dice que no hay nadie bueno. Número 4, que son 4 las cosas que necesito creer. ¿Qué sería obviamente la opción número 4? Soy un pecador, estoy bajo condenación, no me puedo salvar a mí mismo, por lo tanto, solo Cristo puede salvarme. Solo Cristo puede salvarme. Si yo no me puedo salvar, ningún otro ser humano me puede salvar, ningún sacerdote, ningún ministro, ningún chamán, nadie me puede salvar más que Cristo. Solo Cristo. Son las 4 cosas que yo debo de creer para verdaderamente poder hacerlo. Entonces, una vez que creo yo esto,
que estoy convencido que esta es una realidad bíblica y una realidad práctica en mi vida, entonces yo ya estoy listo para recibir a Jesucristo. Porque no porque Jesucristo haya muerto por los pecados de todo el mundo, automáticamente todo el mundo es salvo. No, todo el mundo ya es un verdadero cristiano, no, es en potencial, porque hay que creer, todo esto que hemos estado viendo, todo eso hay que creerlo por eso la Biblia nos dice que hay que recibirlo, dice, pero a todos los que le recibieron, y está ahí en su contexto, cuando usted lee ese pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 1, es en referencia a Jesucristo. A todos los que recibieron a Jesucristo, ¿verdad?, en su vida, en su corazón, se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que necesitaban hacer era confiar en Él para salvarlos. ¿Okay? No dice, todo lo que necesitaban hacer era pertenecer a esta iglesia. ¿Verdad que no dice eso? Todo lo que necesitaban hacer era ser bautistas. No dice. Todo lo que necesitaban hacer era buenas obras. No. Todo lo que necesitaban hacer era ser buenas personas. No, era confiar en Él para salvarlos. Es todo, por eso es que es por gracia, es un regalo de Dios. ¿Okay? Entonces se necesita recibir, a todos los que le recibieron les dio el derecho. ¿Okay? Ahora, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas, creación de Dios, pero únicamente los que han entrado en una relación personal con Jesucristo, como aquí luego se presenta, entonces entran a una relación íntima que ya es filial. Ya, entonces sí, es por eso que los que hemos experimentado esto, ¿verdad? De convertirnos al cristianismo, de nacer de nuevo, de tener una relación personal con Cristo, ¿cómo nos llamamos unos a otros? Hermano, hermana, ¿por qué? Porque ahora tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Padre espiritual y es por eso que nos llamamos hermanos, hermanas, por esa razón. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y entonces fuimos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces se necesita recibirlo. ¿Cómo es que se recibe? Bueno, por eso el Señor nos dio esa voluntad a nosotros para que tengamos acción, hagamos. Y como dice la Biblia, nosotros tenemos que orar. Llega un momento en que tenemos que recibir a Cristo orando. Así me pasó a mí, yo lo hice orando, así lo hicieron ustedes, porque es una manera en la que respondemos a la realidad de que Dios es una persona, que Él está vivo, Él resucitó, Él estaba hablándome a mí en forma espiritual, a mi conciencia. Me está convenciendo de mi pecado, me está convenciendo de la necesidad de nacer de nuevo, de comenzar una vida nueva con Él como mi Salvador. Entonces, orando, por eso dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dice el versículo siguiente, el versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para establecer una relación correcta con Dios y con la boca se confirma el tener una creencia salvadora. ¿Ok? Entonces, por eso es que uno no puede con plena seguridad decir, tú eres salvo, tú no eres, tú sí, no. Porque solamente Dios puede ver el corazón de una persona. Solamente Él puede ver el corazón de una persona, pero sí dice que con la boca se confirma el tener una creencia salvadora, o sea que con la boca ya vamos nosotros sin ninguna pena ni vergüenza poderle decir a las demás personas, ¿sabes qué? Ahora yo soy cristiano, ahora yo comencé una vida nueva, el Señor me está cambiando, no soy perfecto, pero fui perdonado por la gracia de Dios y el Señor me está cambiando, me está limpiando. Y eso es lo que me gustaría para ti, que tú también vinieras a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces ya hay evidencia de tener una creencia salvadora en Jesucristo. Entonces se recibe a Jesucristo orando. Y tal vez esa es la razón por la cual Dios en su providencia lo trajo a usted hasta este lugar, hasta este punto, hasta este mensaje. En su providencia. Porque lo quiere salvar, porque Dios lo ama y lo quiere salvar. Yo no sé quién es salvo, quién no es salvo, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios quiere salvarnos. Y ahorita es la oportunidad que Él nos está dando. Vamos a inclinar nuestro rostro con actitud de oración. Vamos todos a orar. Incline su rostro.
Y si usted necesita entregarle su vida a Jesucristo, si usted reconoce que este es para usted, que usted necesita abrazar a Jesucristo con fe, porque usted cree lo que necesita creer, que usted es un pecador, que usted está bajo condenación por su pecado, que usted no se puede salvar a sí mismo y que solamente Cristo lo puede salvar. Vaya a Dios en oración y dígale: perdóname, Dios, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que te he ofendido a ti, Señor. Reconozco que he vivido una vida independiente de ti, Señor, sin tomarte en cuenta a ti. Pero ahora me arrepiento y abro las puertas de mi corazón, abro mi vida para que tú vengas. Te recibo por fe como mi Salvador personal, como el Señor de mi vida, para que de hoy en adelante tu voluntad sea la que prevalezca en mi vida y no la mía. Lléname con tu Santo Espíritu para que yo pueda tener el poder de vivir una vida de obediencia a ti, Señor. Te doy gracias por perdonarme y limpiarme de todo pecado, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Si usted hizo esta oración, si usted acaba de hacer esta oración, una oración similar a esta en la que usted manifestó su arrepentimiento para con Dios y su fe en el Señor Jesucristo para salvación, ahí nomás levante su mano en alto y la baja, en señal de que sí, yo acabo de todo corazón entregarle mi vida a Jesucristo. Levante su mano y la baja. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que tome este paso de fe? Paso importante, trascendental en nuestra vida. ¿Habrá alguien más? Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, tan grande, tu paciencia que tú tienes para con nosotros, ya que tú dices en tu palabra que tú no quieres que nadie termine en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, pedimos para que tú continúes haciendo tu obra en los corazones de cada uno de nosotros, ya que solamente tú sabes en dónde nos encontramos cada uno de nosotros. Despídenos, Señor, con tu bendición y gracias te damos por la gran bendición que pudimos tener al juntarnos como tu pueblo para adorarte, alabarte y para servirte a ti, porque tú eres el único merecedor de toda alabanza. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén.